Desde que planté mi primer árbol frutal en el pequeño patio de una casa, alquilada en las afueras de Málaga, tuve una obsesión bastante concreta. Quería cosechar mis propios cítricos, no uno, muchos, limones para el pescado, mandarinas para comer de pie junto al árbol, naranjas para el desayuno y, si conseguía espacio, alguna rareza que hiciera detenerse a las visitas y preguntar: ¿y eso qué demonios es? Han pasado casi 12 años desde entonces. Ahora, cuando abro la puerta trasera de casa al amanecer, antes incluso de preparar el café, veo 15 variedades distintas, ocupando cada rincón donde fui capaz de encontrar unas horas decentes de sol. Algunos árboles están cargados, otros todavía son jóvenes. Vi ahí uno, junto al muro encalado del fondo, que sigue recordándome que incluso después de tantos años uno puede cometer errores bastante tontos. Pero empecemos por el principio. Porque, si acabas de llegar a un vivero andaluz, pensando que vas a comprar un naranjo, probablemente salgas de allí más confundido que cuando entraste. No existe el cítrico. Una mañana de marzo acompañé a mi vecino Álvaro a un vivero de Vélez, Málaga. Él quería un limonero, eso. Entramos, saludamos al dueño y 10 minutos después, Álvaro estaba mirando una fila interminable de macetas con expresión de derrota. Mateo. Me dijo en voz baja: yo quería comprar un limón. ¿Por qué parece que estoy eligiendo un coche? Me reí. Era exactamente lo que me había ocurrido años atrás, porque empiezas con las categorías sencillas: naranjas, limones, limas, mandarinas, pomelos, y después aparecen los híbridos, las variedades tempranas, las tardías, las dulces, las ácidas, las que tienen semillas y las que prácticamente no tienen, las que se adaptan mejor a una terraza, las que soportan algo más de frío, las que producen muchísimo pero ocupan medio patio si las dejas crecer a su aire. Así que, para alguien que comienza, yo reduciría el mapa: primero decide qué quieres hacer con la fruta, después elige el árbol. Si quieres limones en Andalucía, el limonero casi forma parte del paisaje doméstico. Hay patios donde parece obligatorio tener uno junto a una pared blanca, con una silla de Enea debajo y alguna maceta de geranios alrededor. Si quieres algo amable para empezar, buscaría un limón Meyer. Es más aromático y menos agresivamente ácido que muchos limones clásicos. Va fenomenal para repostería, bebidas y esas tartas de limón que desaparecen misteriosamente después de una comida familiar. Pero si lo que quieres es ese limón reconocible, brillante, ácido, capaz de despertar una ensalada, unas gambas o un pescado a la plancha, yo elegiría un Eureka. Álvaro levantó uno del vivero. ¿Este? Ese. ¿Y no necesito estudiar un máster antes de plantarlo? Todavía no, no parecía muy tranquilizado. Si quieres naranjas, aquí la conversación se complica. Podríamos pasar una tarde entera hablando de naranjas y terminar discutiendo como si estuviéramos hablando de fútbol. Para zumo. Me gustan mucho las variedades del tipo Valencia. Tienen una cantidad generosa de jugo y, cuando llega la temporada, cortar una por la mitad por la mañana y llenar un vaso directamente desde el árbol tiene algo de lujo doméstico que cuesta explicar. Pero si tu idea es pelarla y comerla fresca, sentado en el escalón del patio mientras el sol todavía está bajo, buscaría algo más especial, una cara a cara, por ejemplo. Cuando la abres, su interior tiene ese tono entre rosado y rojizo que sorprende a quien nunca la ha visto. Una tarde mi sobrina, Lucía, agarró una de una cesta que tenía en la cocina. «Tío, esta naranja está rara, pruébala antes de denunciarme». Le dio un mordisco, después otro. Dejó de hacer preguntas. ¿Y las limas? Aquí tengo una favorita, la Bears productiva, hasta resultar absurda. Hay épocas en las que camino por debajo del árbol y encuentro varias limas en el suelo porque sencillamente no conseguimos gastarlas al ritmo al que maduran. Las usamos con pescado, arroz, marinados, bebidas sin alcohol y hasta para regalar a los vecinos. También puedes plantar lima key si buscas un aroma diferente, pero si alguien me dice: quiero una lima fiable y que produzca, mi respuesta suele ser la misma: Bears. Pero yo vivo donde hace frío. Cada vez que publico algo sobre cítricos, aparece alguien desde Madrid, Castilla y León, Aragón o alguna zona interior diciendo: muy bonito todo eso desde Málaga. Ven aquí en enero y me cuentas. Y tienen razón, no todos vivimos bajo el mismo cielo. Pero hay opciones más resistentes. Una de mis favoritas es la mandarina Satsuma Owari.
La primera vez que probé una bien madura fue casi ridículo. La piel salió con tanta facilidad que parecía que la fruta hubiera decidido desvestirse sola. Los gajos estaban tiernos, dulces y llenos de jugo. «Esto es peligroso», le dije a mi mujer. «¿Por qué? Porque me puedo comer 8. Me comí 5. Para zonas con inviernos más serios, las satsumas suelen tolerar condiciones que harían sufrir bastante más a otros cítricos. Eso no significa que puedas olvidarte de las heladas, pero sí te da un margen mucho más interesante. Los cítricos que nadie espera después vienen mis favoritos. Los extraños, los que no necesitas pero terminas queriendo. Tengo un calamondín cerca de la entrada de la casa. Sus frutos son pequeños, intensamente aromáticos y tan decorativos que durante un tiempo algunas visitas pensaban que el árbol era ornamental. También he cultivado kumquats, pequeños, brillantes y perfectos para sorprender a quien intenta pelarlos. «Cómetelo entero», le dije una vez a Álvaro. Me miró como si hubiera perdido la cabeza. «¿Con piel?» «Con piel», lo hizo con extrema desconfianza. Primero llegó el dulzor de la cáscara, después el golpe ácido del interior. Su cara cambió 3 veces en 2 segundos. «No sé si me gusta». Cogió otro. Esa es una respuesta bastante habitual, y si algún día encuentras un buen yuzu, especialmente si disfrutas cocinando, vale la pena considerarlo. Su aroma tiene algo distinto, complejo, casi perfumado. Muchas veces la piel resulta tan interesante como el propio zumo. Luego está el pomelo. Mi abuelo tenía la costumbre de partirlos por la mitad, separar la pulpa con una cuchara y añadir una pizca de azúcar. Todavía recuerdo aquellas mañanas, la mesa de formica, la radio encendida, el ruido metálico de la cucharilla raspando la fruta y mi abuelo diciendo: «No tengas prisa». Lo bueno se come despacio. Durante años pensé que era una frase sobre el desayuno, ahora sospecho que hablaba de algo más. El lugar importa más de lo que parece elegir. La variedad es divertido. Elegir dónde plantarla es donde empiezan los problemas. Si tienes un cítrico frente a ti y dudas entre 2 zonas del jardín, normalmente escogería la que reciba más sol. En mi parcela, los mejores árboles están orientados hacia el sur y protegidos en parte por los muros de la casa. En verano reciben muchas horas de luz, en invierno aprovechan hasta el último rayo. El yuzu del fondo, en cambio, quedó demasiado cerca de una zona que entra en sombra durante parte del día. Cada vez que lo miro pienso: algún día tendré que arreglar esto. Llevo pensando lo mismo 4 años. La segunda regla es todavía más importante. A los cítricos les gusta beber, pero odian vivir con los pies empapados. Si plantas uno en una depresión del terreno donde el agua queda acumulada después de cada lluvia fuerte, puedes crear un problema serio alrededor de las raíces. Por eso, en terrenos pesados, muchas veces prefiero plantarlos ligeramente elevados. No hablamos de construir una montaña, solo de evitar que la base del árbol termine convertida en una pequeña piscina cada vez que llega una tormenta mediterránea. Álvaro miró su limonero recién comprado y después señaló una esquina de su jardín. Pensaba ponerlo allí, observé el terreno, era bonito, estaba protegido del viento, tenía un muro antiguo cubierto de jazmín, y precisamente por eso parecía perfecto, hasta que vi la marca oscura que había dejado el agua sobre la pared después de las lluvias de la semana anterior. ¿Se encharca? Álvaro se quedó callado. Un poco. ¿Cuánto es un poco? Bueno, entonces escuchamos a su mujer desde la terraza. La última vez había patos, Álvaro. Lo miré. Él levantó las manos. Vale. Buscamos otro sitio, nos reímos. Pero aquello no era ninguna broma, porque unas semanas después, cuando finalmente empezamos a plantar el limonero en una zona más alta del jardín, retiré con las manos parte de la tierra alrededor del tronco. Vi allí apareció algo que Álvaro no había visto en el vivero: una cicatriz. Una pequeña unión en la corteza, la señal que separaba 2 plantas diferentes convertidas en un solo árbol. Álvaro frunció el ceño. ¿Eso es una herida?, negué despacio. No, pero si enterramos esto como pensabas hacerlo, podríamos arruinar el árbol. Y fue entonces cuando comprendió que comprar un cítrico había sido la parte fácil. Álvaro se agachó junto al limonero. Explícamelo otra vez, señalé la pequeña protuberancia del tronco, apenas unos centímetros por encima de la tierra del cepellón. Esto es el punto de injerto. ¿Y? Y significa que tu limonero, en realidad, son 2 árboles. Me miró después, miró el árbol, luego volvió a mirarme.
Mateo, me estás diciendo que me han vendido un Frankenstein. Más o menos. No era exactamente la explicación técnica que habría dado un viverista, pero funcionó. Los cítricos comerciales suelen crecer sobre un patrón. Una planta elegida principalmente por la resistencia de sus raíces, su adaptación al suelo o su comportamiento frente a determinadas condiciones. Sobre ese patrón se injerta la variedad que realmente queremos cosechar. En nuestro caso, el tronco inferior pertenecía al patrón. La parte superior era el limonero que Álvaro había comprado, 2 genéticas, un solo árbol, y aquella pequeña cicatriz era la frontera. La regla que no conviene olvidar: habíamos preparado un hoyo bastante ancho, pero no demasiado profundo. Eso sorprendió a Álvaro. Mi padre siempre decía que para plantar un árbol había que hacer un hoyo enorme. Ancho, sí. Una tumba, no. Qué tranquilizador eres. El error típico es pensar que cuanto más profundo plantemos, mejor protegido estará el árbol. Con los cítricos puede ocurrir justamente lo contrario. Si entierras demasiado el tronco, especialmente por encima del punto de injerto, empiezas a crear problemas de humedad y puedes permitir que la parte inferior produzca brotes que no pertenecen a la variedad que has comprado. Además, en un suelo pesado y con tendencia a retener agua, plantar demasiado bajo convierte las raíces en prisioneras. Por eso dejamos la parte superior del cepellón prácticamente a nivel del terreno y elevamos ligeramente la zona alrededor. Álvaro observaba cada movimiento. ¿Y ahora echamos estiércol? No, compost. Luego arriba. Abono, tampoco dentro del hoyo, parecía decepcionado. Los principiantes solemos tener una especie de necesidad emocional de añadir cosas. Compramos una planta y queremos demostrarle nuestro amor inmediatamente. Compost, fertilizante, humus, algas, polvos, líquidos productos con nombres que parecen medicamentos. A veces lo mejor que puedes hacer es plantar bien y dejar de intervenir. Usamos principalmente la propia tierra que habíamos sacado. Sin crear una bolsa artificial de suelo excesivamente rico, después añadimos una capa superficial de materia orgánica y acolchado sin pegarla al tronco. Cuando terminamos, Álvaro retrocedió 2 pasos. El limonero parecía insignificante en mitad del jardín. ¿Eso es todo? Eso es casi todo. He pagado 50 euros para cavar un agujero. ¿Has pagado 50 euros por los próximos 20 años? Esa frase sí le gustó. El árbol que viajó en un Seat Ibiza, 2 días después me tocó hacer algo completamente distinto. Mi hermana Clara llevaba meses diciéndome que quería un naranjo. El problema era que vivía en un ático en Málaga, tenía terraza, tenía sol, tenía unas vistas magníficas. Lo que no tenía era tierra, así que decidí regalarle un Valencia en maceta. Encontré uno bastante desarrollado en un vivero cerca de Alaurín, no era barato. Pero con los frutales existe una verdad incómoda. Muchas veces pagas por tiempo. Un árbol más grande no garantiza el éxito, pero puede ahorrarte varios años de espera. Lo metimos en el maletero de mi viejo Seat Ibiza O, más exactamente, intentamos meterlo. La copa ocupaba medio coche. Una rama me rozaba la oreja. La maceta estaba inclinada entre 2 mantas, y cada vez que tomaba una rotonda escuchaba las hojas golpear el cristal trasero. Cuando llegué al edificio, Clara bajó, se quedó mirando el coche. Dime que eso no es para mí. Feliz cumpleaños. ¿Cómo piensas subirlo? Miré el ascensor, miré el árbol, miré otra vez el ascensor, con optimismo. Tardamos 40 minutos. Cultivar cítricos en maceta, un cítrico en contenedor, puede ser una solución fantástica para terrazas y patios pequeños. También tiene una ventaja enorme en climas más fríos. Puedes moverlo, acercarlo a un muro, protegerlo, incluso trasladarlo temporalmente a una zona resguardada si llega una ola de frío fuerte, pero la maceta cambia las reglas. Primero, no conviene pasar de un recipiente pequeño a uno gigantesco de golpe. Elegí una maceta solo unos centímetros más amplia que la original, de barro cocido, pesada clásica. Clara la había escogido porque combinaba con sus baldosas hidráulicas. Si tengo que vivir con un árbol, al menos que sea elegante, utilizamos un sustrato preparado para cítricos, ligero y drenante. En un recipiente, esto importa especialmente. La tierra necesita conservar humedad suficiente sin quedarse saturada. Sacamos el naranjo de su maceta de vivero. Las raíces estaban bastante bien. No formaban todavía aquella maraña circular
que aparece cuando una planta ha pasado demasiado tiempo encerrada. Aflojé ligeramente los bordes con los dedos, nada de destrozar el cepellón. Nada de sacudirlo como si quisiéramos liberarlo de toda la tierra. Solo una pequeña ayuda para que las raíces comenzaran a explorar el nuevo sustrato. Clara estaba grabándolo todo con el móvil. Esto luego lo subo. No grabes mi barriga. Entonces deja de inclinarte. Colocamos el árbol de manera que la superficie antigua quedara un poco por debajo del borde de la nueva maceta. Rellenamos alrededor. Presionamos suavemente. Después levanté la maceta unos centímetros y le di un par de golpes controlados contra el suelo. Clara abrió los ojos. ¿Pero qué haces? La tierra descendió casi 2 dedos. Esto. Los golpes ayudan a que el sustrato se asiente y revelan espacios que parecían llenos. Añadimos un poco más. Entonces regamos despacio. Hasta que vimos salir el agua por debajo, Clara sonrió. Ya está. Ahora empieza lo difícil. El tronco blanco al día siguiente volví con una pequeña brocha. Clara salió a la terraza todavía con una bata ligera de algodón, el pelo recogido y una taza de café entre las manos. No, ¿qué? ¿No vas a pintar mi naranjo? Sí, Mateo. Clara, te conozco. Cada vez que dices mi nombre así, vas a hacer algo que parece absurdo. Saqué un preparado protector blanco apto para árboles. En árboles jóvenes, especialmente cuando la estructura todavía está poco cubierta por hojas, proteger el tronco y algunas ramas principales puede ayudar frente a una exposición solar intensa. BOE, en una terraza malagüeña orientada al suroeste, exposición solar era precisamente lo que no faltaba. Apliqué una capa fina, el tronco quedó pálido, casi elegante. Clara lo examinó. Parece que lleva pantalones blancos de verano. Muy apropiado para Málaga. Como le pongas sombrero, te echo de casa. El problema de las macetas. Durante las primeras semanas, Clara me mandaba fotografías constantemente. ¿Está bien? Esta hoja es normal. ¿Por qué una rama apunta hacia allí? ¿Puede tener demasiado sol? Hasta que una tarde llegó el mensaje importante. Una fotografía, varias hojas estaban ligeramente caídas. Debajo escribió: «Creo que se está muriendo». La llamé. «¿Cuándo lo regaste?» «Ayer». «¿Y antes?» Silencio. «Clara, anteayer. ¿Y antes?» «También». Cerré los ojos. En una maceta hay menos volumen de tierra. Eso significa que puede secarse mucho más rápido que un árbol plantado en el suelo, especialmente en verano y en recipientes de terracota. Pero esa misma lógica lleva a otro error: pensar que, como se seca antes, necesita agua constantemente, no necesita observación. Metí un dedo varios centímetros en el sustrato cuando llegué. Estaba húmedo. Mucho. Deja la regadera. Pero las hojas están caídas, precisamente. Los cítricos quieren agua, no quieren vivir dentro de ella. Ese equilibrio es una de las cosas que no puedes resolver mirando un calendario. No existe una frase mágica como riega todos los martes. Depende del tamaño del árbol, del recipiente, del viento, del calor, de la época del año, del tipo de sustrato. Un árbol grande en maceta puede pedir agua con mucha frecuencia durante un agosto andaluz. El mismo árbol en febrero puede necesitar muchísimo menos. La jardinería no es obedecer instrucciones, es aprender a leer síntomas. La llamada de Álvaro. Estábamos revisando el drenaje de la maceta cuando sonó mi teléfono. Era Álvaro. Contesté con el altavoz puesto. «¿Qué has roto?» No respondió inmediatamente. Escuché viento. Después respiró. «Mateo, ha salido una cosa rara debajo del limonero». «¿Qué cosa?» «Una rama». «¿Debajo de dónde?» «Debajo de esa cicatriz que me enseñaste». Me incorporé. «No la cortes todavía». Clara me miró. «¿Qué pasa?» Cogí las llaves del coche. Creo que el patrón ha despertado. 20 minutos después, estábamos delante del limonero, y Álvaro no había exagerado. Desde el tronco inferior salía un brote nuevo, recto puntegoroso. Mucho más rápido que las ramas superiores, sus hojas tenían una forma ligeramente distinta. Álvaro estaba fascinado. «Pero mira cómo crece. Esta parte está más fuerte que todo lo demás». «Exactamente». «Entonces la dejamos, ¿no?» Negué. «Precisamente por eso tenemos que quitarla». Se quedó mirándome como si acabara de sugerirle cortar la mejor parte del árbol. Tomé las tijeras de poda, acercamos las manos al tronco. Entonces vi algo más. Una segunda anomalía no estaba debajo del injerto, estaba arriba. En una de las hojas jóvenes, una línea plateada y sinuosa recorría su superficie como un pequeño túnel dibujado bajo la piel. Álvaro se acercó. «¿Eso también es normal?»
Esta vez tardé un poco más en responder porque sabía perfectamente lo que era. También sabía que aquel pequeño dibujo significaba que alguien había llegado al jardín antes que nosotros. La marca sobre la hoja parecía dibujada con una aguja, una línea clara, irregular, casi plateada, avanzaba desde el borde hacia el centro formando curvas diminutas. Álvaro la tocó con la yema del dedo. ¿Un hongo? No. ¿Falta de agua? Tampoco. Entonces dime que no es grave. No respondí enseguida. Aparté otra hoja, luego otra. En las más jóvenes aparecían las mismas galerías, algunas estaban deformadas, enrolladas sobre sí mismas, como si alguien hubiera trabajado desde dentro. Es minador de los cítricos. Álvaro frunció el ceño. ¿Y dónde está? Ahí dentro. Retiró la mano. ¿Dentro de la hoja? Sí. Fantástico. Hemos comprado un limonero con inquilinos. Clara soltó una carcajada detrás de nosotros. Yo no, porque conocía perfectamente la siguiente reacción de un jardinero principiante. Álvaro la confirmó 30 segundos después. Voy a fumigar. No. Mateo, hay un bicho comiéndose el árbol. Lo sé. Entonces voy a fumigar. Y quizá hagas más daño intentando matar al bicho que el propio bicho. Aquello no le gustó nada. El impulso de hacer demasiado los árboles jóvenes tienen hojas tiernas, brillantes, flexibles, precisamente el tipo de crecimiento que ciertas plagas prefieren. Un cítrico adulto puede soportar bastante daño superficial, sin que su vida dependa de cada hoja nueva. Un árbol recién plantado parece más vulnerable porque casi todo lo que vemos es crecimiento joven. Por eso el minador resulta tan escandaloso de forma, marca, estropea visualmente, hace que mires el árbol y pienses, tengo que hacer algo ahora mismo. Pero en jardinería, la urgencia emocional y la urgencia biológica no siempre son lo mismo. Le enseñé una rama que apenas estaba afectada. Esto lo dejamos, después señalé 2 hojas completamente deformadas. Estas sí podemos retirarlas. Y ya está, observamos. Álvaro abrió los brazos. Tu solución para todo es observar, porque la mitad de los problemas del jardín los crea alguien incapaz de esperar una semana. Mi padre decía algo parecido, solo que él lo expresaba de otra forma. La tierra no entiende de prisas. El hambre del primer año, mientras revisábamos las ramas, noté algo diferente. Varias hojas viejas estaban perdiendo color, no tenían las galerías del minador, puntos simplemente estaban pálidas. Clara se acercó. ¿Eso también es un insecto? No necesariamente, las plantas hablan con colores. El problema es que no siempre tienen un vocabulario sencillo. Una hoja amarilla puede significar demasiada agua, poca agua, estrés, problemas de raíces, carencias nutricionales o sencillamente envejecimiento. En cítricos, ciertas deficiencias minerales pueden producir un amarilleo característico, a veces con los nervios manteniéndose más verdes. Álvaro se puso inmediatamente nervioso. Entonces sí necesita abono. Probablemente necesita nutrición. Pero no significa que debamos echarle medio saco esta tarde. Durante el primer año, mi prioridad con un cítrico joven no es conseguir 50 limones. Quiero estructura, ramas, raíces. Un tronco capaz de sostener lo que vendrá después. Muchos principiantes celebran cada flor del primer año como si fuera una promesa. Yo he aprendido a ser más paciente. Un árbol demasiado pequeño cargado de fruta puede gastar energía intentando comportarse como adulto antes de haber construido el cuerpo necesario. Así que utilizamos una fertilización moderada, pensada para acompañar el crecimiento vegetativo, sin excesos, sin convertir cada riego en un experimento químico. Clara miró el limonero. O sea, que primero tiene que hacerse fuerte. Exacto, como las personas. Álvaro negó con la cabeza. Por favor, no empecemos a convertir el limonero en una metáfora familiar, la llamada desde Murcia. Aquella noche me llamó Sergio. Habíamos estudiado juntos y ahora trabajaba en una finca cerca de Murcia. Cuando vio las fotografías que le había enviado, reconoció enseguida el daño del minador. Eso no me preocupa demasiado, dijo. Vigila los brotes nuevos y no te vuelvas loco. Eso intento explicarle a Álvaro. El de los patos. Él mismo se rió, después cambió el tono. Pero si algún día ves un amarilleo extraño, frutos deformes o síntomas que no cuadran, no improvises. Ya, te lo digo en serio. Sabía a qué se refería. Existen enfermedades de los cítricos que no son una molestia estética ni una pequeña batalla doméstica, son otra categoría.
Problemas capaces de afectar plantaciones enteras y de provocar restricciones severas al movimiento de material vegetal. No quería asustar a Álvaro con eso todavía, pero Sergio tenía razón. Una cosa es encontrar hojas dañadas por una plaga relativamente común. Otra muy distinta es observar síntomas compatibles con una enfermedad grave. En ese caso, no juegas a ser detective, no trasladas plantas, no regalas esquejes, no decides que seguramente no será nada. Consultas a los servicios fitosanitarios correspondientes y sigues indicaciones oficiales. Hay momentos en que cuidar tu jardín significa también proteger los jardines de los demás. El árbol de la plaza, 2 semanas después, Álvaro y yo fuimos andando al mercado del barrio. Era sábado, las terrazas ya estaban llenas. Olía a café, pan tostado y aceite de oliva. Una mujer salía de una frutería con una bolsa de naranjas. En la esquina, un hombre colocaba cajas de tomates y pimientos bajo un toldo. Álvaro se detuvo frente a un naranjo ornamental de una pequeña plaza. Mira, el árbol estaba compacto, denso, la copa comenzaba casi desde abajo, nada que ver con esos árboles ornamentales podados como una sombrilla alta. Así quiero el mío. Pues acuérdate de esta forma. ¿Por qué? Porque dentro de poco tendremos que podar. Su expresión cambió. No, sí, acabamos de conseguir que crezca. Precisamente. Para mucha gente, podar se siente como destruir. Has esperado meses para que aparezca una rama y después llega alguien con unas tijeras diciendo que conviene eliminarla. Pero un árbol no necesita conservar todo lo que produce. Necesita estructura. Las 3 ramas que nunca discuto unos días después, llevé a Álvaro al jardín de mi casa, cogí las tijeras. Hay 3 tipos de madera que puedes eliminar casi sin miedo. A ver, muerta, enferma, dañada. Eso sí parece fácil, porque lo es. Le enseñé una pequeña rama seca, muerta. Corté otra, tenía una rotura producida por viento, dañada, corte. Después buscamos una zona claramente deteriorada que no aportaba nada útil. Y si una rama está seriamente enferma, también se elimina. Álvaro observó las tijeras. Entonces todo lo demás se queda. No exactamente. Sabía que había trampa. Un cítrico no es un melocotonero. En un rincón de mi parcela tengo un melocotonero. Su estructura es abierta. Las ramas principales se separan dejando entrar luz hacia el centro. Cuando está desnudo en invierno, parece casi una copa sostenida por brazos. Los cítricos son diferentes. A ellos les sienta bien una copa más densa, más protegida, con hojas cubriendo ramas y tronco de parte del sol intenso. No queremos transformar un limonero en un esqueleto. Sí buscamos algo de aire, algo de luz filtrada, pero mantenemos bastante masa vegetal. El objetivo en mi jardín es además práctico. No quiero árboles de 4 metros. No quiero utilizar una escalera para recoger una naranja. Prefiero mantenerlos relativamente bajos, compactos, concesibles. ¿Hasta dónde?, preguntó Álvaro. Levanté la mano por encima de mi cabeza. Más o menos hasta donde pueda cosechar cómodamente sin convertirme en acróbata. Eso es muy científica. La ciencia de no romperse una cadera, el brote equivocado. Volvimos a su casa aquella tarde. El limonero estaba mejor. Seguía teniendo algunas hojas marcadas por el minador, pero el nuevo crecimiento parecía vigoroso. Álvaro estaba orgulloso. Mira cómo ha tirado esa rama. Señaló un brote largo y vertical. Había crecido muchísimo en pocos días. Demasiado. Me acerqué. ¿De dónde sale? Del tronco. Me agaché. La respuesta estaba justo delante de nosotros, debajo de la cicatriz, debajo del injerto. Era el mismo brote que habíamos visto semanas antes, solo que Álvaro no lo había cortado, lo había dejado crecer. Te dije que esperaras hasta que llegara, protestó. Y después te dije que había que eliminarlo. Pensé que quizá serviría. Tomé el brote entre los dedos. Era fuerte. Más fuerte que varias ramas superiores. Eso no es tu limonero, Álvaro. Está pegado al limonero. Pero pertenece al patrón. Aquella rama podía competir por agua, nutrientes y energía con la variedad que realmente queríamos conservar. No produciría necesariamente el mismo fruto. No formaba parte del árbol que habíamos comprado por sus limones. Cogí las tijeras. Álvaro hizo una mueca. Parece la mejor rama de todas, por eso mismo es peligrosa. Corté, el brote cayó sobre la tierra. Durante unos segundos ninguno dijo nada. Una noche de viento a finales de abril entró un temporal. No fue una tormenta extraordinaria, pero el viento golpeó Málaga desde la tarde hasta bien entrada la noche.
Las persianas vibraban, las macetas pequeñas tuvieron que entrar en casa. Clara me llamó para decirme que había colocado su naranjo junto al muro de la terraza. Álvaro aseguró que su limonero estaba protegido. A la mañana siguiente fui primero a ver el mío. Todo bien, después recibí una fotografía. Era de Álvaro, una rama del limonero estaba partida, la copa había quedado torcida, debajo de la imagen había escrito: «Creo que esta vez sí lo he matado». Fui a su casa. Lo encontré junto al árbol con la expresión de alguien que acaba de descubrir una avería cara. La rama principal seguía unida por una tira de corteza. «No la toques», me dijo. «Álvaro, todavía está unida, está rota, pero quizás se recupere». Miré la herida. El árbol intentaría seguir alimentando aquel tejido, gastaría recursos. Además, la rotura dejaba una estructura débil. Saqué las tijeras de poda. Álvaro dio un paso hacia mí. «Espera, hay que cortar. Es casi media copa». Tenía razón. Durante meses habíamos celebrado cada hoja nueva. Ahora íbamos a perder de golpe una parte importante. Puse la cuchilla junto a la madera. ¿Preparado? No, corté igualmente. La rama cayó, el limonero quedó desnudo de un lado, pequeño, descompensado, casi triste. Álvaro recogió la rama del suelo. «Pues estupendo. Volverá a crecer». «Eso dices porque no es tuyo», no respondí. Porque, mientras recogía las herramientas, vi algo en la base del tronco, otro brote. Pues esta vez no era verde y tierno, era más grueso, leñoso. Pi salía de un punto tan bajo que desaparecía bajo el acolchado. Aparté las hojas secas con la mano, después retiré un poco de tierra. La madera continuaba hacia abajo, demasiado abajo. Miré la unión del injerto, luego el nivel del suelo, y comprendí que, cuando plantamos aquel árbol, habíamos cometido exactamente el error que yo había advertido. La tierra se había asentado, el cuello del árbol estaba quedando enterrado. Álvaro vio mi cara. «¿Qué pasa ahora?» Esta vez guardé las tijeras. «Tenemos que desenterrarlo». «¿Desenterrarlo?» Álvaro me miraba como si acabara de proponer trasladar el limonero a otro país. Me arrodillé junto al tronco y aparté con cuidado el acolchado. Debajo había tierra húmeda demasiada. Durante las semanas posteriores a la plantación, el terreno se había asentado varios centímetros. Lo que al principio parecía una altura correcta, había terminado cubriendo parte del cuello del árbol. Puche, peor aún, se acercaba demasiado al punto de injerto. «No vamos a sacarlo entero», le expliqué. «Primero vamos a liberar la base. Retiramos tierra poco a poco, con las manos sin pala cerca del tronco. Las raíces superficiales comenzaron a aparecer como venas oscuras». Álvaro dejó de bromear. Por primera vez desde que habíamos comprado aquel árbol, parecía entender que algunas decisiones no se arreglan añadiendo más agua o más abono. A veces hay que deshacer, aprender a quitar. Durante años pensé que cultivar consistía principalmente en dar agua, comida, espacio, protección. Después descubrí que una parte enorme de la jardinería consiste en quitar una rama rota, quitar un brote del patrón, quitar fruta cuando el árbol todavía no puede soportarla, quitar tierra cuando hemos enterrado demasiado, quitar nuestra propia necesidad de intervenir. Con el limonero de Álvaro hicimos precisamente eso. Abrimos ligeramente la zona alrededor del tronco y corregimos la pendiente para que el agua no se concentrara allí. Después dejamos el árbol tranquilo, nada de fertilizante milagroso, nada de poda adicional, nada de inventar problemas nuevos mientras se recuperaba de los antiguos. «¿Y ahora cuánto tarda?», preguntó Álvaro. «Lo que tenga que tardar». Esa respuesta debería ser ilegal. Mi pequeño bosque de 2 metros mientras el limonero se recuperaba, llegó la época de revisar mis propios cítricos. Tengo demasiados para el espacio disponible, lo admito. Cualquier persona sensata habría plantado 6, yo planté 15. Así que el manejo de la copa no es opcional, es supervivencia territorial. En una finca grande, un naranjo puede extenderse con libertad. En mi jardín, si dejo que todos hagan lo que quieran, en 5 años tendría que entrar con machete para llegar a la cocina. Mi objetivo es mantenerlos relativamente bajos, entre aproximadamente 2 y 2,5 metros cuando sean adultos, lo suficiente para tener una copa productiva, lo bastante bajos para cosechar desde el suelo. Una mañana de mayo, Clara vino a ayudarme. Apareció con gafas de sol, pantalones de lino color crema y unas zapatillas que definitivamente no estaban diseñadas para pisar tierra húmeda.
No pienso subirme a ninguna escalera. Precisamente por eso podamos, le di unas tijeras. Las sostuvo como si fueran un instrumento quirúrgico. ¿Qué corto? Nada hasta que te caspas por qué. La poda no es peluquería, nos colocamos frente a un mandarino. Tenía una rama creciendo demasiado vertical, otra cruzaba hacia el interior, y varias puntas se habían adelantado al resto de la copa. Quiero que mires la forma completa, le dije. Veo un árbol. Mira otra vez, Clara suspiró. Veo un árbol que necesita una cita en la peluquería, pero poco a poco comenzó a entenderlo. No podábamos para dejarlo bonito, podábamos para decidir dónde debía gastar energía. Primero lo evidente, madera muerta, ramas dañadas. Cualquier tejido claramente enfermo. Después, estructura. En cítricos no me interesa abrir completamente el centro, como haría con otros frutales. Quiero sombra parcial sobre el propio tronco, una copa densa, pero no asfixiada. Algo de luz filtrada, algo de aire sobre todo controlar la altura. Corté una punta larga, Clara hizo una mueca. Me sigue dando pena. En septiembre no te dará pena cuando puedas alcanzar las naranjas. Si hay naranjas, habrá. Eso mismo dijiste del tomate negro. Aquello fue una tragedia distinta, una cosecha equilibrada. Existe otra razón por la que mantengo mis árboles compactos. No necesito 200 limas, necesito un poco de todo, limones, mandarinas, naranjas, algún pomelo, kumquat, mis rarezas. Prefiero diversidad a volumen, un solo limero adulto puede producir más fruta de la que una familia normal sabe utilizar. Y llega un momento en el que empiezas a regalar bolsas, primero a los vecinos, después a familiares, después al repartidor, después al técnico que viene a revisar el aire acondicionado. Tome unas limas, pero si he venido por el aparato. Lléveselas. Por eso mi poda busca cierto equilibrio entre árboles. Cuando uno intenta dominar al vecino, reduzco su altura. Cuando otro va más lento, le doy tiempo para alcanzarlo. Quiero que el jardín crezca como un conjunto, no como una competición. El limonero vuelve a finales de junio, regresé a casa de Álvaro. La diferencia era evidente. La rama perdida durante el temporal seguía dejando un hueco en la copa, pero habían aparecido nuevos brotes superiores. Esta vez, por encima del injerto, buenas noticias. Álvaro me recibió con una sonrisa. No he tocado nada. Estoy orgulloso. He querido tocarlo unas 20 veces. Eso es progreso. Inspeccionamos el tronco. La base estaba seca. El nivel del suelo era correcto. No había nuevos brotes del patrón. Y el minador había dejado algunas cicatrices, pero los nuevos crecimientos parecían más fuertes. Entonces Álvaro señaló una rama. Mira eso. Una pequeña esfera verde colgaba debajo de las hojas. Luego vi otra que otra frutos, muy jóvenes del tamaño de una aceituna. Álvaro parecía un niño. Limones, futuros limones, son limones. Ahora mismo son proyectos de limón, los contó 12. Luego volvió a contarlos, 13. Voy a tener 13 limones. Probablemente no, la alegría desapareció. ¿Por qué disfrutas tanto destruyendo mis ilusiones? Los cítricos suelen producir más flores y pequeños frutos de los que finalmente mantienen. Parte caerá, es normal. El árbol regula su carga. Además, en un ejemplar joven, quizá incluso convenga eliminar parte de esa fruta para favorecer la formación de estructura. Álvaro protegió una rama con el brazo. No pienso cortar mis limones. Entonces, por lo menos no les pongas nombre. El verano más largo julio cayó sobre Málaga con ese calor que parece pegarse a las paredes. Por la tarde, las calles brillaban, las persianas permanecían medio bajadas. Los gatos buscaban sombra bajo los coches. En el jardín, el riego se convirtió en una rutina de observación constante. Las macetas de Clara se secaban mucho más rápido. Los árboles plantados en suelo soportaban mejor los intervalos, el Valencia de su terraza había crecido con fuerza y su tronco ya estaba más protegido por la nueva vegetación. Cada semana me enviaba una fotografía. Hasta que un día dejó de hacerlo, la llamé. ¿Qué pasa con el naranjo? Nada, eso suena sospechoso. Ven mañana. Fui, en la copa había 3 naranjas verdes, pequeñas todavía, pero perfectas. Clara estaba orgullosa. No las toques. Ni pensaba hacerlo. Te conozco el error del color. Cuando se acerca la cosecha, aparece una nueva clase de impaciencia. Antes queríamos que creciera el árbol, después queríamos flores, después fruta. Y cuando finalmente tenemos fruta, queremos arrancarla demasiado pronto. Con las naranjas, el color ayuda, con los limones también.
Pero el color por sí solo no cuenta toda la historia. La variedad importa, la estación importa. La textura importa aquí, sobre todo, hay una regla fundamental. Los cítricos no funcionan como un tomate si arrancas una naranja demasiado pronto y la dejas sobre la mesa. No puedes confiar en que madure mágicamente hasta alcanzar todo su dulzor. Tiene que llegar prácticamente lista desde el árbol. Por eso esperar puede ser desesperante. En octubre, Álvaro me mandó una fotografía de su primer limón, ya no era verde oscuro. Empezaba a mostrar amarillo en un costado, debajo escribió: «Mañana lo corto», respondí. «No, 2 minutos después». «¿Pasado mañana?» «No, te odio». La prueba de la mano. En diciembre fuimos a revisar la fruta. El jardín estaba húmedo por una lluvia nocturna. El aire tenía ese frío suave del invierno malagueño que obliga a ponerse una chaqueta por la mañana, pero permite quitársela al sol 1 hora después. Quedaban 4 limones en el árbol de los 13 iniciales. Álvaro había aceptado cada caída como una tragedia personal. El más grande estaba completamente amarillo. Lo sostuvo con cuidado. «Ahora sí, míralo, amarillo». Tócalo, lo presionó ligeramente, la piel cedía apenas. No estaba duro como una piedra. ¿Y ahora? Prueba a tirar suavemente. Álvaro sujetó la fruta, giró un poco, tiró nada. Está agarrado. Entonces no fuerces, pero está amarillo. El árbol no ha terminado la conversación, lo dejamos. Aquello pareció ofenderlo profundamente. La mandarina que decidió sola para demostrarle la diferencia. Lo llevé a mi casa. Mi satsuma estaba cargada. Las mandarinas tenían un color naranja intenso. Cogí una. Mira, apenas levanté el fruto, se desprendió casi sin esfuerzo. Álvaro abrió los ojos. Eso sí estaba listo. Pelé la mandarina, la piel se abrió fácilmente, dejando escapar un aroma dulce y fresco, le di la mitad, comió un gajo. Después otro. Vale. ¿Vale qué? Esperaremos. Aquella palabra, viniendo de Álvaro, era casi histórica. Nochebuena, el 24 de diciembre, me llamó a las 5 de la tarde, estaba preparando la cena cuando vi su nombre. «No me digas que has inundado el limonero». «Ven, Álvaro, es Nochebuena». 5 minutos. Había algo raro en su voz, fui andando. En su patio estaban encendidas las luces exteriores. Desde alguna casa cercana llegaba olor a caldo, carne asada y canela. Una radio sonaba detrás de una ventana. El limonero estaba allí, más pequeño que los míos, desigual todavía, con la cicatriz de aquel primer año escrita en su forma. Álvaro estaba de pie junto a él. No dijo nada, señaló el fruto, el último limón grande, completamente amarillo. Me acerqué, lo toqué. Tenía el peso correcto. La piel cedía ligeramente. «Hazlo tú». Álvaro sujetó el limón, un pequeño giro, un tirón suave, y esta vez cayó directamente en su mano, ni rama rota, ni hojas arrancadas, nada, simplemente estaba preparado. Durante unos segundos lo contemplamos como dos idiotas. Después Álvaro sonrió. 12 meses por un limón. Ahora entiendes por qué son caros. Entramos en casa, su mujer cortó el fruto, el aroma llenó la cocina inmediatamente. Álvaro exprimió unas gotas sobre una bandeja de pescado, probó un trocito de pulpa, frunció los labios por la acidez. «Está buenísimo». Parecía que la historia terminaba allí, debería haber terminado allí. Pero cuando volví a mi jardín esa misma noche, todavía con el olor de aquel limón en las manos, pasé junto al pomelo del fondo. Había una fruta caída, no me habría preocupado. El viento hacía caer alguna de vez en cuando. Entonces vi una segunda, después una tercera, encendí la linterna del móvil. 5 frutos estaban en el suelo, todos habían caído demasiado pronto. Cogí uno, su piel tenía una mancha irregular. Amarilla en un lado, verde en otro, lo giré. La deformación continuaba hasta la base. Levanté la vista hacia el árbol, varias hojas mostraban un amarilleo extraño, no simétrico, no parecido a las deficiencias que había visto tantas veces. Recordé inmediatamente la voz de Sergio desde Murcia. Si algún día ves síntomas que no cuadran, no improvises. La alegría de aquella tarde desapareció, saqué el teléfono, fotografié las hojas, los frutos, las ramas y, por primera vez en 12 años cultivando cítricos, no pensé en abono, ni en agua, ni en tijeras. Pensé en una palabra mucho peor: cuarentena. A las 8:12 de la mañana ya había enviado las fotografías, hojas, frutos caídos, primeros planos de las manchas, el tronco, el suelo. Incluso una imagen general del pomelo para que pudiera verse el aspecto completo del árbol. Después hice algo que me costó muchísimo. No hice nada más, no pulvericé, no aboné,
no corté ramas, no arranqué hojas para llevárselas a nadie sin instrucciones y, sobre todo, no moví ninguna planta fuera del jardín. Cuando sospechas de un problema fitosanitario serio, improvisar puede ser exactamente lo que no debes hacer. Llamé a Sergio. Ya he avisado. Bien. ¿Y ahora? Ahora esperas. Solté una risa seca. Todo termina siempre igual contigo. No. Contigo termina siempre igual porque tardaste 12 años en aprenderlo. Tenía razón. 48 horas fueron 2 días incómodos. Cada vez que pasaba junto al pomelo, veía nuevos síntomas. O quizá eran los mismos y mi cabeza los estaba multiplicando. Una hoja amarilla ya no era una hoja amarilla. Era una amenaza, un fruto deformado parecía una prueba, una rama poco vigorosa parecía confirmar todas mis sospechas. Así funciona el miedo. Primero observas, después interpretas. Finalmente empiezas a encontrar exactamente aquello que temes. Clara vino aquella tarde, se quedó fuera del pequeño huerto. ¿Puedo entrar? Claro. Como has dicho lo de la cuarentena. He dicho posible cuarentena. Eso suena todavía peor. Se acercó al árbol, llevaba una camisa blanca muy ligera, pantalón ancho y el cabello recogido con un pañuelo. El sol de última hora atravesaba las hojas y dejaba pequeñas sombras verdes sobre la tela. A mí me parece un árbol normal, dijo. Eso es porque no llevas 12 años mirando cítricos. O porque tú llevas 12 años mirándolos demasiado, no contesté. No todos los amarillos significan lo mismo. La revisión posterior no convirtió de repente aquella situación en una historia detectivesca con un diagnóstico espectacular. Los síntomas que yo veía no bastaban por sí solos para declarar una enfermedad concreta. Había que valorar el conjunto, riego-nutrición, estado de las raíces, distribución del amarilleo, daño en los frutos, historial reciente. La conclusión práctica fue mucho menos cinematográfica de lo que mi imaginación había construido durante aquellas 48 horas. Neusteros debía sacar conclusiones únicamente por el aspecto de unas hojas. Debía seguir observando, corregir los factores de cultivo que sí podía identificar y recurrir a profesionales si aparecían signos realmente sospechosos. Pero aquella experiencia cambió algo en mí. Hasta entonces, mi jardín había sido un mundo privado, mi pequeño experimento, mis árboles, mis errores. Comprendí que no siempre funciona así. Las plantas también forman parte de una red, viveros, huertos vecinos, agricultura, insectos que se desplazan, putirial vegetal que viaja. Un problema serio no termina necesariamente en tu verja. Por primera vez, entendí que ser responsable con un jardín también significa saber cuándo dejar de jugar a ser experto. La cosecha que llevaba meses esperando. Pasaron las semanas, el pomelo se estabilizó. No recuperé los frutos que había perdido, por supuesto, pero el árbol continuó creciendo, y lentamente regresó la normalidad. Después llegó enero, la época que convierte mi jardín en algo distinto. Desde la cocina se veían puntos amarillos y naranjas entre el follaje, las atsumas estaban cargadas, los limones parecían pequeñas lámparas bajo las hojas, las naranjas Valencia comenzaban a mostrar un color cada vez más uniforme, y el kumquat estaba tan lleno que algunas ramas parecían cubiertas de cuentas de ámbar. Álvaro apareció una mañana con una cesta. Hoy cosechamos. ¿Quién te ha dicho eso? Mis ojos. Tus ojos enterraron un limonero demasiado profundo. Eso fue el Álvaro antiguo. ¿Y este? El Álvaro que trae cesta. No pude discutir con semejante argumento. 3 señales le expliqué la regla que utilizo ahora. No confío en una sola señal. Combino 3 aspectos. Época. Sensación. Primero, el color. Una naranja suele pasar del verde a tonos anaranjados. Un limón del verde al amarillo. Las limas son más traicioneras porque podemos utilizarlas verdes y si permanecen más tiempo pueden empezar a amarillear y cambiar ligeramente de perfil. Pero el color no basta. Después está la época habitual de la variedad. No todas maduran al mismo tiempo y finalmente está la mano. Tomé una Valencia. Aprieta muy suavemente. Álvaro obedeció. Está dura. Demasiado, pero está naranja. Exacto. Entonces el color miente. No miente. Solo no te cuenta toda la historia, la dejamos en el árbol. Él protestó. Naturalmente, la lima que cayó sola fuimos hacia la Bears. Allí la situación era diferente. Había frutos verdes, otros verde amarillento, y alguno casi amarillo. Cogí uno intermedio, lo levanté suavemente, se desprendió con muy poca resistencia. Álvaro sonrió. Ese sí,
Corté otro con tijeras para no dañar la rama. Cuando tienes dudas, mejor cortar que arrancar. Partimos una lima allí mismo. El aroma salió antes incluso de terminar de separar las dos mitades. Álvaro aspiró. Esto huele más que las del supermercado. Hace 30 segundos estaba en el árbol. Exprimí unas gotas en un vaso de agua. No necesitábamos nada más. El ritual del pomelo. Después me detuve frente al pomelo. Ya tenía varios frutos maduros. Elegí uno. Pesado, firme, pero no pétreo, lo corté. En la cocina lo partí por la mitad y saqué 2 cucharillas. Álvaro me miró. ¿Azúcar? Un poco. ¿No eras tú el purista? Esto no es horticultura. Esto es infancia. Espolvoreé una cantidad mínima sobre la pulpa. Metí la cuchara entre las membranas. Durante un segundo volví a ver la mesa de mi abuelo. La radio pequeña, la ventana empañada, sus manos grandes sosteniendo medio pomelo. Lo bueno se come despacio. Aquella frase había tardado décadas en madurar dentro de mí, como un cítrico. Clara y su primera naranja por la tarde. Fuimos a casa de Clara. La Valencia de la terraza había cambiado muchísimo desde aquella absurda subida en ascensor. Ya no parecía un palo con algunas hojas, tenía copa, peso, presencia. Y conservaba 2 naranjas. Clara salió antes de que pudiéramos tocarlas. Las recojo yo. Muy bien. ¿Y tú no opinas? Eso será más difícil. Tomó la primera. La giró suavemente. No salió. Me miró, yo sonreí. No digas nada. Probó la segunda, un pequeño giro. La fruta se desprendió, Clara se quedó inmóvil. Ha salido. Porque estaba preparada, la cortó sobre una tabla. El interior era brillante, no perfecto. Una mitad tenía algo más de membrana. El tamaño tampoco habría ganado ningún concurso. Pero cuando Clara probó el primer gajo cerró los ojos. Madre mía. Álvaro extendió la mano. A ver, ni hablar. Es mi primera naranja. Tienes media naranja en la tabla. Sigue siendo mi primera naranja. Finalmente compartió, porque todos los horticultores empiezan queriendo producir fruta para ellos y acaban repartiéndola. Es inevitable. 12 años, aquella noche volví andando a casa. Las calles estaban tranquilas, desde algunos balcones llegaba el sonido de televisores, olía a leña de alguna chimenea cercana. Cuando abrí la verja del jardín me detuve. 15 variedades, no todas perfectas, ni mucho menos. Un limero que producía demasiado. Un yuzu que seguía recibiendo menos sol del que debería. Un mandarino con una forma que pensaba corregir la primavera siguiente. El pomelo que me había asustado. 2 árboles en maceta. Una naranja todavía demasiado dura, cicatrices de poda, ramas nuevas, hojas mordidas, fruta en distintos estados. Nada se parecía al jardín ideal que había imaginado 12 años atrás. Era mejor porque estaba vivo. Lo que habría querido saber al principio, si pudiera volver al día en que compré mi primer cítrico, no me daría una lista interminable de productos, me diría cosas mucho más sencillas. Elige una variedad que realmente vayas a comer, dale todo el sol razonable que puedas, no entierres el punto de injerto, deja que el agua drene, en maceta, vigila más de cerca tanto el riego como la nutrición. Alimenta al árbol joven para construir estructura antes de exigirle fruta. No entres en pánico por cada hoja imperfecta, aprende a reconocer los brotes que nacen por debajo del injerto, elimina madera muerta, enferma o rota. Mantén una copa razonablemente compacta. No coseches solo porque la fruta haya cambiado de color, vi cuando algo parezca realmente serio. Pregunta a quien sabe antes de convertir el jardín en un laboratorio. Pero sobre todo me diría, observa. Un árbol te da información constantemente, solo necesita que dejes de mirarlo como una máquina que produce fruta. El último fruto antes de entrar en casa vi una satsuma que no había recogido. Estaba casi escondida en la parte baja de la copa, la levanté con 2 dedos, se desprendió, sonreí, la piel salió de una sola pieza, comí un gajo, dulce después otro y otro, me apoyé en el muro todavía tibio por el sol del día. 12 años atrás había plantado mi primer cítrico porque quería fruta. Ahora tenía 15 variedades y comprendía que la fruta había sido únicamente la excusa, lo que realmente había cultivado era paciencia. Paciencia para esperar una raíz, una rama, una flor, una tormenta, un diagnóstico, una cosecha. Incluso paciencia para aceptar que algunas temporadas salen mal. Terminé la mandarina, miré hacia el rincón donde estaba mi viejo yuzu, el que había plantado en el lugar equivocado y que durante años me había recordado mi primera torpeza. Entonces vi algo en una de sus ramas, me acerqué.
Entre dos hojas había un pequeño botón, todavía cerrado, pálido, casi invisible, una futura flor. Después de tantos años, aquel árbol seguía intentando sorprenderme. Saqué el teléfono para escribirle a Álvaro. Mañana ven temprano. Su respuesta llegó inmediatamente. ¿Qué has roto ahora? Me reí, guardé el móvil. Y antes de cerrar la puerta del jardín, miré una última vez aquella diminuta flor que todavía no existía del todo. Porque ese es el problema de cultivar algo. Cuando por fin crees que la historia ha terminado, empieza otra temporada.